episodio del Quinto Piso. Hoy vamos a hablar del trabajo, de cómo trabajamos hoy, cómo trabajamos antes, tomando en cuenta un poco las consideraciones de esa filosofía de las nuevas generaciones con respecto al trabajo y cómo cambió la forma de trabajar después de la pandemia, sobre todo. El trabajo remoto, lo que significa el burnout, y bueno, ¿cuál es la relación entre el trabajo, la vida privada, lo que llaman el work-life balance? Y además, ¿cómo es la relación con el trabajo ahora, en los 40, 50 años, en comparación a cuando teníamos nuestros primeros trabajos, a los 20 o incluso a los 30? Entonces, nosotros venimos de esta generación X, donde fuimos criados como, bueno, hay que echarle pichón, hay que tener estabilidad, el trabajo es lo primero y lo más importante, hay que tener un trabajo estable y que toda la vida está rodeada por el trabajo, pues. Y la vida, los amigos vienen del trabajo. Es una filosofía, ¿no?, donde el trabajo es lo más importante. Y hoy en día, pues han cambiado algunos paradigmas, también impulsados por la pandemia, pero además por cómo esta generación nueva que está entrando a la fuerza de trabajo ahora, generación Z, algunos millennials, los más jóvenes, y que algunos incluso se refieren a llamarlos como esa generación de cristal, como donde son como delicados y todo les cuesta, etcétera, ¿no? Pero es interesante ver cómo ha cambiado esa relación, y quisiera empezar con esto del trabajo remoto, por ejemplo. Que el trabajo remoto fue algo que pues antes era prácticamente imposible, por lo menos en algunas profesiones. Yo creo que hay otras profesiones donde el trabajo remoto siempre ha sido más o menos posible. Por ejemplo, en esos trabajos donde uno hace, qué sé yo, traducciones o transcripciones, donde ya incluso a principios del siglo XXI, cuando empezaron a existir conexiones de internet un poco más estables y más generalizadas, de repente era mucho más fácil, pero sin embargo uno no percibía la posibilidad de trabajar incluso para otros países, ¿no? De repente, yo me acuerdo, yo tuve una época, era más o menos, ¿qué sería? El año 2002, 2003, donde yo trabajaba como traductor. Yo trabajé durante un tiempo como editor de audio en una empresa en Venezuela de cable, luego como productor de audio, pero hubo un tiempo cuando estaba estudiando que, bueno, necesitaba un poco de chamba y hacía un trabajo freelance de traductor. Y entonces me llevaba los VHS de las películas, de los documentales que había que traducir del inglés al español, me las llevaba para mi casa y, bueno, con mi computadora, además hacía oído, a veces había guiones, transcripciones, y en mi casa yo traducía. Ya eso contaba como un trabajo remoto porque realmente no estaba haciendo el trabajo en una oficina o en la compañía como tal, sino que lo estaba haciendo en mi casa a la hora que yo pudiera, los días que yo pudiera. Eso fue como el primer trabajo, el primer home office que yo tuve, el primer trabajo casero. Sin embargo, bueno, era todo en la misma ciudad. Yo tenía que todavía trasladarme físicamente al lugar, a la empresa, buscar los VHS, los guiones y después entregarlos, etc.
Pero eso fue cambiando a medida que la internet fue evolucionando. Y bueno, cuando llega la pandemia, que pues no había otra opción que quedarse en casa, todo esto se aceleró. Yo también me acuerdo el año 2020, marzo, estábamos en plena producción de una serie para Netflix y de repente lockdown. Y estábamos en plena edición, postproducción, había que terminarlo y nos agarró a todos por sorpresa. Y entonces hubo que pensar rápidamente, bueno, ¿cómo hacemos para no parar? Y entonces con la ayuda de Netflix establecimos como un flujo de trabajo. Uno de los editores incluso se quedó encerrado en Rusia porque era ruso y él tenía unos días libres y había viajado y no pudo volver. Entonces, bueno, eso fue todo un drama. Tuvimos que mandar discos duros a Rusia o incluso mandarle una computadora a un editor a su casa, etcétera. Pero se estableció entonces también a través de un software que en ese momento era carísimo, pero bueno, como Netflix lo pagaba, que le interesaba, pues lo utilizamos. Era un software para conectar, digamos, como una especie de Zoom, pero específico para audiovisuales, donde se podía ver entonces la sesión de edición que estaba haciendo este editor en Rusia, y los directores estaban en Berlín y podían ver lo que él hacía en Rusia, etcétera. Y se estableció además, obvio, lo del Zoom, las videollamadas. Y ese fue realmente el primer momento en donde uno se dio cuenta, wow, un poco abrupto, un poco acelerado, pero es posible. Se hizo posible. Y entonces, cuando poco a poco se fueron aliviando las restricciones y cada quien empezó como a salir, pues ya muchos se dieron cuenta que no era necesario volver a la oficina, que uno podía trabajar desde casa perfectamente e incluso hasta mejor, que algunos incluso se ahorraban pues la hora, ¿no?, de transporte, y que uno podía trabajar, ¿no?, con los niños al lado o con la familia, etcétera, o incluso en otro lugar. La internet, el Zoom, todo eso ya lo fue permitiendo. Entonces eso también creó unos nuevos hábitos y se creó también un poco un mito de libertad. ¿Por qué digo mito? Porque también pasa que cuando uno trabaja en casa, pues no tiene límites. Y si bien uno puede como establecer de repente, ¿no?, dependiendo de la industria y de la compañía donde trabajas, y puedes tener como tus propias horas, pues decides trabajar después en la noche, o si se te ocurre algo o hay que resolver algo, está uno en la casa, entonces ya como que la esfera privada es mucho más maleable y uno está como todo el tiempo disponible y quiere resolver de repente algo que no le dio tiempo de resolver en el día. Entonces uno está en todo como en modo trabajo todo el tiempo. Eso de repente al principio, ¿no? Entonces desaparecen esos límites, ¿no? La casa es la oficina ya no es necesaria. De hecho, muchas empresas se dieron cuenta que, pues, podían ahorrar muchísimo dinero en espacio de oficina porque ya no necesitaban que la gente fuera a la oficina, y más bien promovieron el trabajo en casa. Pero dependiendo de tu industria, dependiendo de tu relación con tu jefe, con el trabajo, puede convertirse también en algo muy peligroso. El burnout silencioso, que llaman también, en cuanto a que, bueno, uno no se da cuenta, pero está todo el tiempo en modo trabajo, modo trabajo, modo trabajo, y eso te va quemando, literalmente.
Entonces, bueno, las cosas se fueron como restableciendo y tal, pero ya no había vuelta atrás. Las tecnologías que durante la pandemia obviamente fueron cobrando muchísima importancia, se fueron acelerando las herramientas para poder trabajar remotamente en otros países, etcétera. Pero además eso abrió entonces toda un mercado, porque había gente ahora que podía trabajar remoto desde cualquier parte del mundo. Y entonces estos nómadas digitales también pues se acrecentaron. Y entonces uno veía en Instagram, o ve todavía, ¿no? Que esa foto famosa en la playa con una laptop, trabajando de cualquier lado. Pero entonces eso se convirtió también que, bueno, estoy de vacaciones o estoy trabajando, me agarro vacaciones, pero como no me las agarro de verdad. Y empieza como esa línea muy delgada de cuándo es trabajo y cuándo no. Y también en ese sentido tenemos por otro lado a esta nueva generación donde esa filosofía del work-life balance se ha puesto como prioridad, ¿no? Entonces ha puesto como unas fronteras claras, como unos límites claros de cuándo es mi vida privada y cuándo yo trabajo. Se fueron como popularizando términos de los días de semana, o sea, días de trabajo, semanas de trabajo de 4 días. En vez de trabajar 5 días, trabajo 4, pero gano lo mismo como si estuviera trabajando 5. Solo que puedo hacerlo todo mucho más efectivamente en 4 días. Que también es un debate muy interesante porque implica el hecho de que cuando tú estás trabajando para alguien y te están pagando un sueldo por trabajar 40 o 42 horas semanales, dependiendo de donde vivas, las leyes serán distintas. Pero digamos una jornada a tiempo completo, 8 horas al día, el famoso 9 to 5 o algo así, te pagan, prácticamente es una transacción de dinero por tiempo. Y obviamente en ese tiempo tú tienes que ser lo más efectivo posible y entregar resultados medibles, ¿no? Tienes tus tareas de trabajo y tienes unos objetivos que tienes que cumplir, etcétera, pero durante esas 8 horas. Pero también entonces, sobre todo en esa filosofía de las generaciones anteriores, donde pues de repente, 8 horas no son suficientes, entonces uno trabaja 10, 11, 12, 13 horas, 50, 60, 70 horas a la semana, que contarán como horas extras o no, pero es como que el jefe espera que tú pongas las horas que sean necesarias para poder entregar el objetivo que se ha planteado. Y de repente uno antes no lo cuestionaba de una forma tan vehemente, formaba parte como del trato. Y que bueno, hay que echarle pichón, ¿no? Hay que echarle bola, porque esto es lo que es. Y entonces hay que avanzar, hay que quedar bien frente al jefe, etcétera, ¿no? Eso era como el modelo tradicional. Eso, la generación Z dijo, basta. Aquí vamos a trabajar lo que sea necesario y vamos a ser eficientes y vamos a entregar el trabajo tal cual, pero trabajando lo que sea necesario. Y mientras menos se trabaje, mejor, ganando lo mismo, por supuesto. Pero eso trae a colación entonces una reflexión en cuanto a la eficiencia, porque realmente es necesario trabajar las 40 horas en algunas industrias, obviamente, para poder producir el resultado esperado. ¿Y qué pasa si lo produces en 20 horas? Exactamente el mismo resultado. Y tienes esas otras 20 horas donde no tienes nada que hacer, por ejemplo. Vas de toda mente al trabajo porque tienes que pasar tarjeta, porque tienes que tener presencia en la oficina, etcétera. Pero en realidad no estás haciendo nada porque, bueno, ya cumpliste con tus objetivos, cumpliste con tus metas. Pero ¿por qué entonces no tener esas 20 horas que te sobraron
libres, porque si en realidad no estás haciendo nada, entonces una cosa así como de actitud ante el trabajo, ¿no? Esa generación Z que también está más enfocada realmente en la salud mental, en el tiempo libre, en un propósito de vida que es distinto al que teníamos antes, que estaba todo relacionado al trabajo. Ahora todo está relacionado a disfrutar la vida. Y disfrutar la vida significa viajar, significa pasar más tiempo con los amigos, significa salir de fiesta, significa divertirse, significa hacer ejercicio, significa meditar, hacer yoga, tai chi, lo que sea. Entonces, hay una ruptura de ese paradigma del modelo tradicional de trabajo, ¿no? No sé si puede ser considerado como una evolución o si, porque muchos dicen, no, que esta generación es una generación de flojos, no quieren trabajar, no les gusta trabajar, empiezan a chillar cuando tienen que quedarse media hora más al día, cuando tienen que entregar algo urgente, etcétera. Entonces, es interesante, ¿no? Pues antes también teníamos como esa jerarquía, ese horario fijo, que hoy en día con el home office y estos nómadas digitales que cada vez van saliendo más y más y más. Además que hoy en día, por ejemplo, antes uno estaba más enfocado en hacer carrera en una compañía, en una cosa en específico, en algo en lo que uno estudió y va a ir avanzando en los rangos corporativos o lo que sea. Hoy en día hay muchos más freelancers, hay muchos más posibilidades de hacer distintas cosas a la vez, de hacer multitareas, ¿no? De dedicarse a distintas cosas y no a una carrera específica en donde uno avanza linealmente. Se produce entonces también problemas en la economía, todo es más caro, la inflación, las guerras, etcétera, y ya no alcanza el sueldo de tu trabajo fijo, por ejemplo, y empieza a generarse esta economía o cultura de lo que se denomina el hustle en inglés, el matar tigres, ¿no? El que hay que echarle pichón a lo que venga, y entonces además de mi trabajo fijo, tengo otro trabajo por otro lado para poder ganar, o empiezo un negocio por mi cuenta y cuando ese negocio empiece a producir lo suficiente, pues renuncio y etcétera, ¿no? Entonces, todos esos paradigmas han ido cambiando. La conexión constante, por ejemplo, el estar todo el tiempo pegado al internet, a un computador, a tu teléfono, permite que estés disponible prácticamente las 24 horas del día. Entonces, ¿dónde pone uno esos límites donde tu jefe ya no te escribe o no te escribe un email a la oficina, sino que te escribe directamente al WhatsApp y en la noche porque necesita que le mandas algo urgente y tú a través del teléfono pues puedes hacer también lo que sea que él te pida y bueno, ok, no te cuesta nada, pero a las 8 de la noche estás acostado en la cama y pum, tienes que mandar un par de archivos, terminar algo, etcétera. Sobre todo en la industria audiovisual, que ha sido muy evidente esto de cuando uno está rodando, pues que los rodajes en cine cuestan muchísimo dinero, hay mucho dinero en juego y uno tiene actores o uno está entrevistando a alguien y tiene esa locación solo por ese día. Uno no puede decir a las 8 horas, no, bueno, ya se me acabó el tiempo de trabajo y te vas para la casa. Imposible. En un día de rodaje puede estar 10, 11, 12 o hasta más horas rodando y al día siguiente de nuevo, y eso por un mes, 2 meses o 3 meses seguidos, dependiendo de la producción. Mucha de esta gente que trabaja con nosotros, que son freelancers, bueno, trabajan así 2, 3 meses y después tienen 3 meses libres y con eso como que se compensa un poco la cosa, pero
ha sido una filosofía de trabajo que es muy dañina realmente. Físicamente, hemos visto cómo personas que han trabajado con nosotros se han quemado completamente porque, oye, es muy intenso ese tipo de trabajo, tanto física como mentalmente. Sobre todo para o sea, ya después de los 40 años, ese trajín no lo aguanta nadie. Y sobre todo son entonces los jóvenes que van entrando y que además se van dando cuenta de que son profesiones prácticamente inhumanas los que van poniendo como nuevas reglas. Entonces vienen las asociaciones, los sindicatos, etcétera, que van poniendo límites, que van poniendo tarifas, y todo vino incluso desde Hollywood con las huelgas, etcétera, donde se han empezado a poner realmente límites, pero es un problema porque así como que la gente quiere trabajar menos, pero también las producciones tienen menos dinero y por lo tanto necesitan que los recursos sean implementados, o sea, exprimir los recursos lo más que se pueda, y eso significa a veces extender los horarios de rodaje, etcétera. Entonces todo un conflicto que se ha generado en la industria audiovisual, que por eso mucha gente también ha desistido de entrar a la industria. Hay mucho menos nuevos talentos y además hay talentos que se ¿cómo se llama? Son sus propias compañías, ¿no? Entonces empiezan a crear sus propias empresas, empiezan a crear sus propias contenidos, y es donde nace toda esta generación de youtubers y esta economía de la generación de contenido, los influencers, etcétera, que se han dado cuenta que de esa forma generan el tipo de contenido que ellos quieren generar, trabajando a su propio ritmo y ganando probablemente muchísimo más dinero de lo que estarían ganando si estuvieran trabajando de forma tradicional para alguien más, para una productora. Y ahora tenemos adicionalmente la inteligencia artificial. Si han visto las últimas tecnologías que ha sacado Google, por ejemplo, con el Veo 3, donde se pueden generar escenas completas con actores, con sonido, con música, que son impresionantes, hiper fotorrealistas, y este es el inicio apenas. Estas son las primeras iteraciones de esta tecnología. Esto va a avanzar rasantemente. Ahora ya ni siquiera es necesario salir a rodar con una cámara. Todo va a ser generado a través de prompts con la inteligencia artificial. Entonces ese conflicto va a estar aún más marcado, porque ya no hay prácticamente excusa para tener rodajes de 14 horas en un día para obtener una escena que la puedes crear en un par de horas con una persona trabajando frente a un computador. Y eso va a crear un paradigma mucho más distinto del que tenemos ahora, y un conflicto mucho más marcado entre las generaciones que van a empezar a crear cosas increíbles, porque la verdad es que eso además permite un poco la democratización de la generación de contenido a gente súper creativa y brillante, que va a empezar a poder hacer cosas que antes les era imposible por la simple barrera de entrada que significa entrar en la industria. Obviamente, por el otro lado, pues va a empezar una inundación de contenido aún mayor del que tenemos ahora, que yo no sé a dónde va a llegar. Vamos a tener entonces una generación también completamente bombardeada por contenido de cualquier tipo. Algunos serán maravillosos y brillantes y otros serán basura. Y bueno, ese es el panorama en el que estamos entrando, y yo no sé cómo se va a regular eso, o si se van a crear como
burbujas y a partir de los logaritmos vamos a empezar a consumir un contenido muy, muy específico de nicho, mucho más directo a lo que uno quiere ver, pero realmente va a convertirse, vamos a entrar como en el medio oeste. Va a ser esto va a ser la película de vaqueros donde todos contra todos, hasta que se pueda regularizar un poco, no sé cómo, la producción de contenidos. Pero ciertamente va a generar otro tipo de puestos de trabajos, va a generar otro tipo de relación con el trabajo tradicional, sobre todo en la industria audiovisual. Como les digo, que hay profesiones enteras que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial y ya no va a haber justificación de pagar dinero a alguien sobrevalorado probablemente, y los presupuestos van a disminuir aún más. Pero algo bueno que pudieras pasar de esto es que entonces ya no va a haber tanta explotación en el set, por ejemplo. Ya no va a haber necesidad de trabajar 12, 13, 14 horas en un día sin descanso durante 3 meses, porque muchas de las cosas que antes no se podían hacer y que tenían que lograrse en el set con los recursos tan limitados que se tenía, pues ahora va a ser mucho más fácil de generarlos de otra forma. Entonces, eso va a generar otra casta de nómadas digitales y además otra generación en cuanto ahora la generación alfa, que es la que viene después de la Z, que es la que va a entrar justamente en esa ola, que van a empezar a ser productivos o van a entrar a la edad productiva cuando ya esta tecnología esté prácticamente establecida. Son los que van a imponer otro tipo de reglas en cuanto a la relación con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser muy interesante ver cómo evoluciona, ¿no? Yo por mi parte sí les digo que yo a esta edad realmente, a pesar de que sea de esa generación donde fue inculcado de que hay que echarle pichón, de que hay que trabajar, de que hay que ahorrar, de que hay que, tú sabes, estar en un trabajo fijo, estable, sin inventar mucho. Ya sí me he dejado influenciar un poco por esta filosofía de los Gen Z, en donde pienso un poco más sobre mi salud mental y física, donde realmente ya no le doy tanta importancia a mi carrera corporativa, por decirlo así, y prefiero poner mi energía en valorar mi familia, mi tiempo libre, mi salud mental y física. Y eso genera pues obviamente conflictos en cuanto, bueno, pero igual necesito ganar dinero, necesito ganarme la vida. Tampoco estoy también en una edad donde ya no me puedo dar el lujo de inventar y renunciar y ver qué sale, porque ya estoy en una edad donde no me van a contratar así de nuevo en otra compañía, donde empezar de cero, donde viene toda esta generación ya de digital natives, ya con un chip prácticamente en la cabeza, que pueden hacer cosas muchísimo más impresionantes de las que yo pueda hacer. Entonces yo creo que justo esta generación o los Gen X o los millennials geriátricos, como le dicen, es decir, los millennials un poquito más viejitos, que son los que están entrando en esa mediana edad en este momento, pueden entrar en ese conflicto en donde ya tienen como una estructura establecida, de repente una familia que tienen que mantener, tienen quizás cierto estatus que quisieran mantener o que todavía quieran alcanzar, y no se pueden dar el lujo pues de no trabajar o de tomárselas como los chamos se la están tomando, de que bueno, yo prefiero trabajar 4 días a la semana y ya está, aunque no me paguen los 5 días, no importa.
Entonces esa relación en este momento para nosotros es mucho más frágil, mucho más peligrosa. De repente de pensar que uno puede darse el lujo de no trabajar tanto a como lo ha estado haciendo ahora, ¿no? Entonces, porque tenemos que buscar esa estabilidad, estamos persiguiendo el dinero de alguna forma, pero ciertamente para muchos se abren puertas con respecto a todas estas nuevas tecnologías y posibilidades, y realmente con nuevos estudios de la medicina también, obviamente, que dice que, bueno, el burnout es una enfermedad real que te destruye y te puede matar. Y entonces ciertamente hay que prestarle más atención a esa relación con el trabajo, ¿no? Y como habíamos hablado también en otro episodio sobre carreras, lo de redefinir el éxito, ¿no? Porque ahora cada generación tiene como su concepto del éxito. Como habíamos dicho, antes el éxito estaba medido por cuánto tú avanzabas en tu jerarquía corporativa, o cuánto dinero tienes, o cuán grande es tu casa, cuántos carros tienes, etcétera. Y ahora, de repente, para la generación más joven, el éxito es precisamente el tener la flexibilidad de no tener que esclavizarse y trabajar para alguien más, y aún así poder tener una calidad de vida lo suficientemente grande para tú hacer las cosas que quieres hacer, mantener tu salud mental y física y tu estabilidad emocional, ¿no? Entonces, digamos que el éxito para unos está definido por la estabilidad económica, y el éxito para otros está definido por la estabilidad emocional. Entonces yo creo que, digamos, la respuesta está en el balance. ¿Cómo podemos aprender unos de otros? ¿Cómo podemos colaborar además en empresas multigeneracionales? Porque esa es otra. Cuando uno trabaja en una empresa, y yo lo veo en la empresa donde yo trabajo, donde hay realmente de todo. Hay gente muy joven, hay gente un poco más de mi edad, y esas filosofías de trabajo chocan un poco. Obviamente el jefe de la empresa, que es un poco mayor que yo, etcétera, tiene esa filosofía de trabajo donde, bueno, el que pone más horas extra, ese es el trabajador más valioso. Y mientras están entonces los otros, los Gen Z que van entrando, que son asistentes de producción o lo que sea, donde entonces sí le dan mucho más valor a ese work-life balance. Hay muchísimos que trabajan solo 4 días a la semana, o incluso medio tiempo, etcétera. Y no hay ningún problema. Ciertamente se ha establecido una atmósfera de colaboración donde esas generaciones tienen que colaborar unas con otras, trabajar juntos, desarrollar proyectos juntos y entender cómo se trabaja de una forma y de la otra para llegar a un objetivo común. Entonces eso es algo que además los líderes de las empresas hoy en día, los managers, los directivos, en mi caso yo dirijo un equipo y tengo que enfrentarme también a eso. Yo tengo mi propia filosofía de trabajo frente a mi equipo, que a veces además conflictúa con la filosofía de trabajo de otros managers o directivos de otros departamentos. Y uno está en una pelea o en una discusión constante de qué es el tipo de trabajo, qué es lo que estamos haciendo y cómo, además. Y cómo es la relación del uno del otro, cuál es el respeto que se le tiene al trabajador también, cuál es el respeto que se le tiene a su vida personal con respecto a lo que está haciendo dentro de la empresa, y cómo pues confluir todas esas formas de ver la vida y de ver la forma en que se trabaja hoy en día.
Entonces esa colaboración multigeneracional en las empresas también es muy importante, y esos líderes pueden aprender mucho también de esa generación Z, de esa generación jóvenes, de cómo liderar equipos sin tener que explotarlos, y respetándoles su vida privada, respetándoles su salud mental. Yo creo que eso es muy importante, y yo creo vehementemente en eso, y yo trato de proteger a mi equipo en ese sentido. Yo los pongo a ellos como personas primero, y frente a la empresa, que lo que les digo como que a veces no cae muy bien, porque obviamente la empresa quiere que uno sea completamente fiel a los valores del producto que uno no está haciendo, y eso además no quiere decir que uno no sea profesional o que uno no esté completamente comprometido con su trabajo y que esté haciendo lo mejor que puede para llegar al objetivo común, en este caso producir un documental, por ejemplo. Sin embargo, sí, tiene que haber como un muro de contención, de protección, donde se establezcan límites, y saber dónde y cómo no sobrepasar ese límite, y además saber cuándo empezar a defenderse cuando los demás intentan sobrepasarse, ¿no? Eso es como la reflexión que yo tengo sobre esta etapa que estamos viviendo hoy en día, intergeneracional en cuanto a las filosofías de trabajo. Yo sí creo que el trabajo va a cambiar, la forma en que trabajamos va a cambiar, y debería cambiar. Tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que adaptarse a las nuevas posibilidades, y los mismos trabajadores, los empleados y los jefes tienen que además entender que hoy en día uno puede lograr resultados igual o mejores sin tener que esclavizarse. Tan sencillo como eso. Eso de la esclavización en el trabajo es muy real todavía, y eso es algo con lo que está luchando esta generación Z, lo cual, pues, a mí me parece bien, sin exagerar, obviamente, ¿no? Hay momentos en donde ciertamente hay que salir de esa zona de confort, y hay que dar como ese extra que exige algún tipo de trabajo o algún tipo de producto. Hay crisis también que hay que solventar. El problema es cuando las crisis se hacen la regla, cuando las crisis no son la excepción, sino que son la regla. Ahí ya hay una cosa mucho más generalizada, ya hay, digamos, como problemas estructurales, es endemático, y ahí es donde hay entonces que entender que algo no está funcionando, porque si ciertamente hay crisis, también hay que entender que esas crisis tienen que ser la excepción y no la regla. De modo que, bueno, ha sido un episodio un poco reflexivo en cuanto a cuáles son los paradigmas de trabajo multigeneracionales, y me gustaría saber entonces qué piensan ustedes al respecto. Nos pueden escribir por Xaguda en Instagram, o el Quinto Piso Podcast en Instagram, para saber entonces cómo vamos a lograr ese equilibrio entre el trabajo, la familia, la salud mental, y redefinir el éxito. Nos escuchamos en un próximo episodio.